Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bueno, estamos aquí para seguir con el estudio de los miércoles, el libro de los Salmos. Y estamos en el Salmo 119 y hoy nos corresponde el verso 81 en adelante, que como hemos dicho, esto es un acróstico del abecedario hebreo antiguo y usa una serie de palabras hebreas. Hoy vamos con la palabra kaf en ese abecedario hebreo. El verso 81 al 88, porque está dividido en secciones de 7 versos, específicamente 7 a 8 versos. Dice el salmista que, como hemos dicho todo el tiempo, si hemos seguido la manera que este salmo está expresado, está hablando de la palabra, de los preceptos, de los mandamientos, del Torah, de la enseñanza, de esa compenetración del salmista con los preceptos de Dios, con los mandamientos, con los designios, con la voluntad de Dios, con las ordenanzas, y cómo cumplir con eso hace la diferencia que él pueda superar todas las dificultades, todas las persecuciones, todas las enfermedades, todo lo que pueda ocurrir en la vida de los seres humanos. No importa la dispensación que vivamos, casi siempre, por una razón u otra, es como cíclica. Cambiarán los escenarios, cambiarán las cuestiones, por decir algo, tecnológicas, pero es lo mismo, ¿verdad? Y el salmista se enfrentó a todos esos retos. Él como un príncipe, él como un rey, él como un guerrero, en el liderato, pero con los mismos padecimientos que todos los seres humanos, no importa la posición que estemos, la estrata social, tenemos que enfrentarnos en la vida. Por lo tanto, esta expresión dice: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. O sea, sigo aferrado a tus ordenanzas, a tus enseñanzas, a tu palabra, a la fe. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo hará juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen, ayúdame, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca, que no es otra cosa que las maravillas de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios ha hecho. Entonces, vemos cómo se mantiene esa misma secuencia y constancia, ¿verdad? El salmista experimenta profundos conflictos, como cada uno de nosotros, quizás a causa de alguna enfermedad emocional y por la persecución activa de aquellos que son enemigos de la justicia. Como dice el verso 81, su alma desfallece y anhela la salvación. Esa salvación que viene de Dios, la ayuda que te rescata, la ayuda que salva. El verso 82 dice: desfallecieron mis ojos. Probablemente sea una metáfora que evoca el sentimiento de quien ha buscado en vano el horizonte para ver de dónde viene la ayuda que Dios le envía. Como el odre al humo, según el verso 83, colgado en el techo de la cocina, el odre se ennegrece con el tiempo, ¿verdad? Por lo que va botando la leña, el fuego, ese tizne, ¿verdad? Se reseca por los calores y llega a perder totalmente el aspecto inicial. El odre era donde echaban en muchas ocasiones el vino, ¿verdad? Lo ponían a colgar. Muchos más probable es que el autor se refiera a su propio prematuro envejecimiento por todos los dolores que ha debido soportar. Su alma anhela una rápida reivindicación, verso 84, porque los soberbios están procurando atraparlo como un animal salvaje mediante
pozos disimulados, poniéndole trampas. Y entonces David sabe que vivió en los campos y campos de batalla y siempre tuvo que enfrentarse a esas trampas que inclusive lo ponían en coberturas de maleza, escondido entre la maleza para que cayera en el pozo y se hundiera. Perseguido sin causa, como dice el verso 86, y que hace referencia a los soberbios. El soberbio es aquel que no le teme a Dios, que se cree que es la persona que tiene toda autoridad sin haberle sido delegada autoridad. Casi destruido, sigue aferrándose, sin embargo, al apoyo que significa para él la promesa divina. Entonces él hace oración, porque eres un Dios amante, reavívame y yo haré lo que tú decidas ordenarme. Entonces básicamente ese era el concepto del salmista y cómo él se enfrentaba a las luchas del diario vivir, a sus presiones, a sus situaciones, a todas estas cosas que también nosotros nos enfrentamos en lo que nos corresponde, ¿verdad? La otra palabra del alfabeto es lamet, que está en el verso 89 en adelante, y dice, para siempre, oh Jehová, para siempre tu palabra en los cielos. La palabra, la revelación viene de lo alto, lo que significa que viene de parte de Dios. De generación en generación es tu fidelidad. O sea, Dios siempre es fiel. Te podrá fallar lo otro, pero Dios no. Tú afirmaste la tierra y subiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy. Todo es por Dios. Pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, y ley es la palabra, el mandamiento, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. ¿Ves? Es la constancia, el mandamiento, los preceptos, las ordenanzas, la palabra, el Torah, la enseñanza de la doctrina, que debe ser lo que un creyente y un hombre y una mujer de fe debe vivir apegado a eso. Por lo tanto, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. ¿Ves? Si uno quiere salvarse, hermano, lo que tiene es que buscar a Dios. Buscar el mandamiento del Señor, buscar la palabra de Dios. Y uno se sana, se salva. La palabra de Dios es la que te vivifica. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. ¿Ves? No es otra cosa que la palabra. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Por encima de todo lo que parezca inclusive bueno o hasta perfecto, la palabra va por encima de eso. Porque en la tierra no hay nada perfecto. Es la palabra lo que lo hace perfecto. Por lo tanto, mientras que las circunstancias humanas y aún las ciencias que el hombre crea también todo el tiempo y son sin permanencia. ¿Ves? Por todos los adelantos que haya, todo el conocimiento, toda la ciencia que el hombre, eso nunca permanecerá. Para siempre, Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Lo que sí permanece la palabra. De hecho, hay un verso que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Por lo tanto, ese verso 89 dice, está firme, fijada en los cielos, se mantiene firme, haciendo referencia a la palabra del Señor, que siempre está. Está establecida permanentemente. Verso 90 dice, aún la tierra que permanece la misma a través de innumerables mutaciones, el mundo va teniendo sus mutaciones, con sus mares y montañas, debe su permanencia a la voluntad fundadora de Dios. ¿Ves? Todo eso se debe a la voluntad fundadora de Dios, porque la Biblia dice, Él la firmó sobre los ríos, la fundó sobre los mares. ¿Ves? La palabra de Dios, a través del verbo que era Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, fue el que estableció todo lo que hoy nosotros vemos y nos maravillamos, ¿verdad? Pues todas ellas te sirven, todas esas maravillas le sirven a Dios. Pues todas ellas dependen de ti. Solo el deleite en el consejo divino, escuche esto, solo el deleite en el consejo divino
libró al poeta de la muerte en medio de su aflicción, en medio de su crisis, su tristeza, su sufrimiento. Solo él se sostuvo en esa palabra de Dios y le trajo una vida renovada. Como dice el verso 23, a toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Significa, he visto que hay un límite en todas las cosas que entre los hombres se repuntan perfectas, pero no hay límite a la grandeza de la ley de nuestro Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Es esa expresión de la palabra del Señor. El Salmo 119, del 97 al 104, dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y eso debe ser uno de los fundamentos de un creyente. Amar la ley de Dios, amar a Dios, su palabra y meditar. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. O sea, lo que supera a los que me quieren hacer daño. Y tienen que reconocer que hay sabiduría es cuando yo estoy apegado al mandamiento de Dios. Porque siempre están conmigo, son mandamientos. Los guardo siempre. Si tú guardas, mire hermano, yo los otros días meditaba, si uno quiere tener éxito en la vida, es guardar la palabra. De hecho, este Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Sino con guardar tu palabra. Si uno vive la palabra, uno vive en medio de todas estas situaciones más fácil que el impío o el que no vive la palabra. Porque siempre se está metiendo en 20 enredos y no sale de uno para meterse en otro. Y es por no andar en la palabra. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. O sea, yo vivo la palabra. Y es lo que yo estoy recalcando continuamente. No tan solamente venga aquí y oiga. Llévese algo que usted lo va a practicar, que lo va a hacer, que lo va a poner en orden en su vida. Más que los viejos he entendido. Eso es mucho decir. Porque he guardado tus mandamientos. Pues supone que el viejo, por el cúmulo de años y experiencias, se supone que no repita los mismos errores, ¿verdad? De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. La palabra evitó que me fuera yo por el camino incorrecto. No me aparté de tu juicio, de tu revelación, de tu enseñanza, porque tú me enseñaste cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¡Wow! Por tanto he aborrecido todo camino de mentira. El mandamiento te da a ti inteligencia, te da entendimiento que te evita vivir y aborrecer el camino de mentira. Y hay gente que anda viviendo en caminos de mentira. Tú búscalo. Ellos mismos se engañan, ellos mismos le apetece la mentira, le meten un paquete y vuelven y caen. Y esto de los fraudes electrónicos, y mira que se repite y se repite y se repite. Y la gente va derechito. Con lo mismo que andan, con un celular. Ahí mismo, seguida, como quieren estar viendo todo el tiempo, ven algo, lo creen, o ven algo y seguida le dan y siguen dando toda la información. Y yo digo, caramba, por más talleres que la pastora da. Pero nada, escrito está. Entonces, el tema de esta estrofa, que está en el verso 97, es el valor de la ley del Señor como medio para impartir sabiduría y entendimiento al ser humano que está dispuesto a obedecer. ¿Sabe? La clave es que yo esté dispuesto a obedecer. La enseñanza está, el mandamiento está, el escrito está. Pero si tú lo oyes y no lo obedeces, no te ayuda. El salmista ha logrado una sabiduría mayor que la de sus enemigos, gracias a la práctica de meditar en las enseñanzas de la palabra de Dios. Esa meditación, esa búsqueda de la palabra, el entender esa palabra lo ha librado de 20 situaciones. El verso 98, el versículo 98 expresa la importancia de un estudio permanente de las Escrituras,
creyente, hay que estudiar la Escritura continuamente. Esto no es un bachillerato que tú lo terminaste y no volviste a ver ese libro de contabilidad o ese libro de historia más en tu vida. No, aquí no. Esta palabra es tan poderosa que todos los días el mismo verso tú lo puedes leer y hay una revelación. Bendito Dios, a mí me ha pasado eso y yo digo, pero ¿será que no hay otro verso que leer? Y cada vez que lo leo, digo, oye, pero es que hay una enseñanza aquí. La palabra no se pone vieja, ¿verdad? Por lo tanto, el entendimiento de las cosas espirituales es mayor cuando se obtiene a través de ese estudio personal de la Escritura que cuando se le recibe por los enseñadores, ¿verdad? Que son los maestros, quienes a su vez reciben esta sabiduría de otras fuentes, sean antiguas o contemporáneas. Sin embargo, conviene aquí recordar las palabras de advertencia del gran predicador Juan Wesley, cuando decía, de este modo, todo el conocimiento que tienes lo atribuyes a Dios y de este modo eres humilde. Pero si piensas que tienes más de lo que en realidad has adquirido, o si piensas que Dios te instruye directamente a ti y no necesitas más la corrección o enseñanza de otro hombre, el orgullo está a la puerta de tu alma. Otras palabras, tú recibes la enseñanza directamente de la palabra y tu estudio, pero si Dios trae a alguien a tu vida para enseñarte la palabra y tú no puedes recibir de otra persona, está el orgullo ya, es un síntoma de orgullo que después de eso, lo que viene después de la altivez de espíritu, como dice el libro de Proverbios, lo que viene es la caída, es que va a tropezar. Recuerda siempre que la gracia abundante no implica necesariamente abundante luz. ¿Ves? Porque tú tengas una gracia, una sabiduría, no significa que tiene abundante luz. Estas dos no siempre van juntas. Y puede haber mucha luz donde solo haya una medida exigua de amor. Del mismo modo, como puede haber mucho amor donde apenas hay un poco de luz. O sea, hay gente que tú los ves que tiene un amor y se desbordan, pero no tienen sabiduría, no tienen revelación. Y hay otros que tienen una revelación tremenda, pero no tienen amor. Ambas se tienen que converger. El amor, la gracia, pero también el entendimiento y el conocimiento. Hay que buscar ese balance. Imagínate que nadie puede enseñarte, sino solo aquellos que han sido salvados. Que nadie puede enseñarse, sino solo aquellos que han sido salvados del pecado. Es un error muy grande y peligroso. Mire, hay gente que han sido salvados del pecado, pero hay gente que no han tenido un encuentro con el Señor y siempre tienen algo que enseñarle a uno también. Y uno debe escuchar y examinar y pesar, ¿verdad? Guardar la palabra de Dios libra nuestros pies de todo mal camino. Como dice el verso 101. Lo inverso también es verdad. Seguir malos caminos evitará el encuentro con la palabra de Dios. Si una persona recibe la palabra y sale del mal camino, se libró por causa de la palabra. Pero si una persona no quiere oír la palabra, va por el mal camino. Tanto la instrucción como el deleite se encuentran en la ley de Jehová. El amor hacia los preceptos del Señor, sus mandamientos, lleva a odiar todo camino de mentira. Cuando tú caminas en la palabra, tú aborreces la mentira. Y te das cuenta que hay mentira en lo que se te está exponiendo. Porque la palabra, el foco, la luz es tan fuerte de la revelación de la palabra que tú puedes discernir dónde está el engaño, la mentira o el fraude. El verso 105, que es la palabra nun en el abecedario judío, hay un verso que siempre lo decimos comúnmente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera, vivifícame
oh Jehová, conforme a tu palabra. Tú estás deprimido, triste, amargado, la palabra es la que te va a sacar de eso. Te ruego, Jehová, que sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Chacho, las maravillas de Dios, eso llena a uno de alegría. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios es luz que guía en los caminos de la vida. Usted necesita esa iluminación. Y esa iluminación viene por la palabra del Señor. Paso a paso y en la previsión de las perspectivas más extensas, encontramos la guía y la orientación específica, lámpara a mis pies, y también la orientación general para todo un curso de vida, lumbrera a mi camino. El salmista ha prestado su juramento de obediencia, como dice el verso 106, y en medio de muchas aflicciones eleva su súplica, su oración: vivifícame conforme a tu palabra, conforme a tu promesa. Y la promesa es lo que Dios ha dicho que va a hacer con nosotros. Luego dice en el verso 108, los sacrificios voluntarios de mi boca son el sacrificio de oración y alabanza. Como dice Hebreos 13:15, había una ofrenda de alabanza, una ofrenda de adoración, una ofrenda de voluntaria al Señor. Los votos voluntarios, que no es otra cosa que esa entrega de devoción a la ley. Cuando dice en el verso ahí, mi vida está de continuo en peligro, 109, dice literalmente en el original, mi vida está todo el tiempo en mi mano. O sea, David era un guerrero. David tenía que salir, como decían por ahí, con el cuchillo en la boca, como Rambo. El salmista está rodeado por sus enemigos, que extienden redes y ocultan trampas para encerrarlo como si fuera un animal de caza. El verso 110 dice, sin embargo, el salmista hace que su heredad o tesoro y esperanza para el futuro sean los testimonios de Jehová, en los cuales se regocija. David sabía que si se regocijaba en el Señor, por causa de la palabra, por el testimonio, por lo que Dios le recordaba, era suficiente antídoto para vencer toda tristeza y todo sufrimiento. Por lo tanto, hasta el fin, el autor se ha propuesto realizar todo aquello que el Señor requiera de él. Todo lo que Dios demande de él, David estaba dispuesto a hacerlo. Nosotros como creyentes, esa debe ser nuestra posición. Y terminamos entonces con el verso 113 al 20. Dice, aborrezco a los hombres hipócritas, santo Dios, los falsos, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. ¿Ves? Todo está relacionado a la palabra de Dios, porque la palabra es el escudo de nuestra fe y es la espada del Espíritu. Apartaos de mí, malignos, o hacedores de maldad, ¿verdad? Pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Esa es la que nos sostiene a nosotros, la palabra. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, seré rescatado. Y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste todo lo que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. O sea, hay gente que se cree que son tan astutos y están operando en hipocresía y falsedad. Como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido
por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Otras traducciones posibles de este verso 113, de esta parte del versículo, son: odio a los hombres falsos, los hipócritas. Odio a los hombres que son un poco de aquí y un poco de allá. Hay gente que quiere quedar bien con todo el mundo y no queda bien con nadie, porque andan en hipocresía. Dice una cosa a ti, al otro le dice otra cosa, y ahí hay engaño, hay mentira. Detesto a aquellos cuya lealtad no está definida en una dirección determinada. En el Señor, el poeta encuentra seguridad y protección. Verso 114. Ante los continuos ataques de los malignos, en el Señor le encuentra al mismo tiempo esperanza, seguridad, en contraste a todos los que se apartan de su voluntad. Tú los ciernes, sus maquinaciones terminan siempre en la nada. O sea, se le van a estar contra ti, pero si tú caminas en la palabra, hay una apariencia de daño, pero tarde o temprano no podrán contra ti, porque la palabra es un escudo, la palabra es una defensa. Por lo tanto, en el Señor le encuentra tiempo de esperanza, seguridad, en contraste a todos los que se apartan de su voluntad. Verso 119 dice: son como escoria. El resultado final es sin valor alguno en el proceso de refinación de los metales. Eso no va a funcionar. No. Cuando hacen el proceso de refinación se dan cuenta que no es oro nada, es un metal. El temor de Dios, como dice el 120, nos recuerda que siempre hay lugar en la mente de los que integran al pueblo de Dios para la respetuosa reverencia frente a la majestad y la santidad de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Ese temor ahí es obedecer, amar, servir a Dios, honrar a Dios. Y ese es el principio de la sabiduría. Que Dios añada bendición a su palabra. Y qué bueno que este salmo lo que hace es reafirmarnos en la palabra. La palabra es el pan de vida de un creyente. Es lo que lo sostiene, es lo que reafirma nuestra fe. Qué bueno que hemos compartido, espero que te edifique, compártelo con otros. Si entraste más tarde, eso está ahí grabado en mi página de Ricky Rosado y luego en el canal de YouTube de Apóstol Ricky. Sean más que bendecidos, ofrendamos al Señor, lo hacemos a través de CFC Fe y Gracia, TH Móvil, CFC Fe y Gracia. Nos vemos el domingo en el servicio, siempre es una bendición compartir. Bendiciones.